Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia. Y el día de hoy es un día más que nos regala Cristo, que nos regala el Señor, y estamos agradecidos con Dios. Tenemos sustento, tenemos abrigo, estamos contentos con esto. Y sin más preámbulos, mi hermano Fran, mi hermano Miguel, un saludo a los hermanos que nos estaban esperando para seguir, Claro que sí, mi continuar, hermano John, claro que sí. continuar este capítulo tan importante como es el capítulo 12 de la carta a los romanos. Sí, bueno, hermano, un saludo a todos los que nos escuchan en la emisora. Dios les bendiga mucho y espero que estén bien, que se encuentren bien. Espero que estén ahí con nosotros en la lectura, ¿verdad? Vamos ya por el capítulo 12, así que, hermanos, le alentamos a seguir. Y bueno, nada, seguimos con este capítulo 12 de esta maravillosa carta, hermano Miguel, hermano John, que, bueno, es de mucha edificación, ¿no? Y de aquí en adelante estos capítulos van a ser muy, muy directos a lo que es la práctica cristiana, ¿no? Vamos a aprender muchas cosas. Ciertamente hasta el capítulo 11 hay mucha doctrina, mucha enseñanza, pero aquí en adelante Pablo como comienza, como regularmente hace, en su parte práctica de las cartas, ¿no? Así que comenzamos ahí. Mi hermano Miguel, si tiene algo que decir, adelante. Sí, gracias, hermano Fran, hermano John y a todos los que se conectan. Eh, Qué bendición poder estar nuevamente acá. Un saludo a todos. Continuemos, como dice nuestro hermano Fran, con la Biblia en mano. Sigamos la lectura, yo creo que eso es muy importante. Siempre es bueno dar un contexto donde estamos, pero yo creo que si usted toma esa disciplina de hacer su lectura, de saber que está en un estudio semanal de la carta, en este caso a los romanos, si usted hace ese esfuerzo por leer, por mantenerse en contexto, usted mismo, creo que eso le va a edificar, le va a servir mucho y va a venir aquí realmente a continuar esa línea. Así que es una bendición poder seguir con esto. Es una gran bendición. Así que saludos a todos. Amén, amén. Bueno, el capítulo 12, versículo 1, yo creo que lo más impactante que yo he podido ver aquí en este capítulo, hermano, es cómo comienza el apóstol Pablo. Cómo comienza el apóstol Pablo a hablar en este capítulo. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta palabra, os ruego, o sea, ver al apóstol Pablo con tanta autoridad, un apóstol que en Primera de Corintios capítulo 9 del 1 al 6 más o menos, por allí el apóstol Pablo defiende su autoridad como apóstol. En esta carta, después que Pablo explica la misericordia, la gracia, la bondad de Dios hacia nosotros, cómo Dios nos atribuye justicia, cómo Dios perdona al pecador. Después que Pablo explica todo esto, ahora no manda a que seamos santos, no ordena, sino que ruega. Y dice, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, Pablo no obliga, Pablo está rogando. Y por la misericordia de Dios, o sea que la obediencia debe nacer de haber recibido esa misericordia que el apóstol Pablo, a lo largo de la carta, nos ha venido explicando, que Dios tuvo con nosotros y con todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que eso es lo que más me impacta a mí de este pasaje. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo? Os ruego por las misericordias de Dios. Esta misericordia que ya sabemos, que ya Pablo nos explicó, que éramos pecadores destinados a una muerte eterna, camino al infierno. Y Dios en su misericordia envió a su Hijo a morir por nosotros. Esas misericordias, cuando llegan a nuestras vidas, hermano, esa es la fuente de toda obediencia. Esa es la fuente de nuestra obediencia. Ese es el núcleo. Eso es lo que hace que seamos santos. Nosotros no nos santificamos para ser salvos. Nosotros nos santificamos, hermanos, porque hemos conocido la misericordia de Dios. Y no solo porque Dios lo ordena, porque claro que Dios lo ordena. Pero nosotros, como dice el apóstol Juan, sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos para nosotros. Nosotros nos deleitamos en tratar de caminar conforme a su voluntad. Nos deleitamos, hermano, en caminar conforme a lo que Él nos ha enseñado. Hermano Miguel, hermano Frank, que Sí, así es. También algo que llama la atención de este pasaje, que es el capítulo 12, ya nuestro hermano John leyó, es que hace esa conexión, ¿no? De la idea que él traía, mostrando esa misericordia. Y en el capítulo 11 al final termina haciendo una exaltación a Dios por tan grande misericordia. Creo que no vamos a leerlo todo, pero nada más una parte, que es el versículo 33 del capítulo 11 que dice, qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque como dice el versículo eh, siempre del capítulo 11, ¿no? El versículo, déjenme ver, causa, ajá, el versículo 32. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. O sea, qué grande es esa riqueza. Y en cuanto a eso,
empieza o continúa, porque él continúa escribiendo, ¿no? Y ruega a los hermanos, por lo tanto, por esto, por ver cuán grande misericordia de Dios, les ruego que se entreguen a sí mismos, a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Vean que los ha injertado al buen olivo, los ha hecho parte de su pueblo. Ustedes que estaban antes lejos, como dice el capítulo 10, al pueblo que estaba lejos, al que no me buscaba, a este me le revelé. Ahora está cerca, ahora ha sido injertado al buen olivo, que es Cristo. Vean cuán bueno ha sido Dios, qué grande es la riqueza de ese Dios. Por tanto, y ahí Pablo dice, les ruego que entreguen su cuerpo. Y hermanos, nosotros yo creo que es válido que podamos hacer una reflexión. Nuestro día a día, ¿qué hacemos nosotros con nuestro día a día? ¿En qué invertimos más nuestro tiempo? Y bueno, pueden salir muchas situaciones, ¿no? El trabajo, actividades, la familia. Y cuando nosotros apartamos un día para Dios en la semana, eso debería hacerse muy poco, demasiado poco, diría yo. Entonces lo que Pablo nos está llamando es que nuestro cuerpo, en esas actividades diarias que hagamos, trabajo, familia, eh, donde quiera que andemos, que nos presentemos, que seamos nosotros portadores de ese Dios que nos ha llamado, que nos ha injertado, que nos ha atraído a Él otra vez. Y que nosotros seamos, vean que el versículo 1 sigue diciendo que sea un sacrificio vivo y santo, porque esa es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. ¿Podemos pensar nosotros en eso por un momento? Esa es la verdadera forma de adorarlo. No- Exacto. Ahí dice, porque dice que es vuestro culto racional. Escuché una vez un pastor que dijo Ujú. que cuando Pablo dice vuestro culto racional era por raciones, porque una ración en la mañana, una ración en la tarde, una ración en la noche. No, no. Racional. Un culto racional. Si usas la razón, la lógica, la Biblia, la escritura, tu culto es apartarte en santidad y presentar a Dios un cuerpo vivo, santo y agradable. Esa es la adoración. La adoración del creyente no termina. No es que comienza el domingo cuando comienza el servicio en la iglesia y termina después de 3, 4 horas. No. La adoración del creyente es en espíritu y es en verdad. Y es todos los días. Y presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Sacrificar nuestros deseos carnales, sacrificar nuestros deleites, sacrificar todo aquello que deshonra al Señor. Todo aquello que deshonra, que contrista al Espíritu Santo. Sacrificar todo eso y apartarnos solamente para agradar a Dios. Amén, amén, así es. Pablo comienza hablando en este capítulo, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Basándose en eso, en la misericordia del Señor. Es un pasaje que Pablo, como decíamos yo, no se está basando en su autoridad apostólica, aunque obviamente siempre está eso presente, ¿no? Pero dice, hermanos, así como teniendo en cuenta esa misericordia, ¿no? Por esa misericordia del Señor, esa que ha mostrado en todo este plan de salvación, este plan redentor, que se ha revelado en Cristo, que ustedes los gentiles han sido partícipes, por esa misericordia del Señor, ahora les ruego, ¿no? Que se comporten, que vivan de una manera digna del Señor. Entonces, para mí, como le decía ahora al inicio, Pablo comienza ahora a hablar de la parte práctica, ¿no? De la vida cristiana. Aunque todo lo que ha dicho en los capítulos anteriores tiene aplicaciones prácticas, pues de aquí en adelante es donde él comienza a señalar cosas específicas, ¿no? Y como lo hemos dicho desde el principio de la carta, de las enseñanzas, Pablo está solucionando asuntos con los hermanos de Roma. Y se puede ver en estos versículos también que había ciertas divisiones o diferencias entre los hermanos, ¿no? Por cuestiones de etnia, de religión, de raza, ¿no? De que los hermanos gentiles estaban superando en gran número a los judíos. Y esto se deja entrever en estos pasajes. Y en el versículo 1 nuevamente dice, hermano, les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten como cuerpos, en sus cuerpos, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional, ¿no? Así como hemos visto que ya Dios ha hecho todo esto, todo lo anterior, todo lo narrado en los 11 capítulos anteriores, pero particularmente en el capítulo 9 al 11, ¿no? Viendo cómo Dios se ha mostrado, viendo cómo Dios ha hecho todo esto, teniendo en cuenta esa misericordia, entreguémonos en sacrificio al Señor. Y creo que hay una gran enseñanza para nosotros hoy, para los hermanos que han estado escuchando toda esta serie, ¿no? De Romanos. Y si no la ha escuchado, bueno, le animamos a que la escuche. Pero cada vez que nosotros vemos la misericordia del Señor en la Escritura y todo lo que ha hecho, y todo lo que ha hecho en nuestras vidas, particularmente hablando, esos son motivos suficientes para entregarnos al Señor como un sacrificio vivo, ¿no? Para dar más de nosotros, para dar esa milla extra. Y muchas veces desde los púlpitos se habla que no es que es por el esfuerzo. Y el Señor habló de dar la milla extra para el prójimo, ¿no? Hablando el romano, que si te piden que una milla, llévale dos. Ahora, esto es para el prójimo. ¿Cuánto más para Dios, no? Deberíamos de dar mucho más, de esforzarnos, de mirar cómo podemos ser más eficaces, cómo podemos ser más esforzados para agradar o para servir a nuestro Señor. Y Pablo aquí creo que lo toca muy claramente, ¿no? En el versículo 2 dice, no se conformen a este siglo,
O sea, no se amolden a la actitud, al pensamiento, a la manera de ver la vida según el mundo. Y eso hablando del siglo I, pero aplica perfectamente para nosotros el día de hoy también. Perfectamente. Un gran problema que hemos visto, amados hermanos, ¿verdad? John, Miguel, es el asunto de que la iglesia trata de conformarse al mundo y no de que el mundo se conforme a Cristo, a la vida de iglesia verdadera. Y eso es un gran mal, como diría Salomón. Es un gran mal que he visto bajo el sol, que nos conformamos muchas veces más al mundo que lo que la palabra del Señor exige de nosotros, ¿no? Entonces, donde debería haber humildad y altivez, donde debería haber amor, hay rencilla, odio, disputas. Donde debería haber unidad, lo que hay es disensiones, celos, contiendas. Entonces, Pablo llama a la reflexión en estos asuntos que son, si bien básicos, son fundamentales para la vida cristiana. Así que ese es mi aporte por ahora, mi hermano. Adelante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo veo todos los días, porque mis compañeros de trabajo, todos, mis amigos, en todas partes, hermano, personas que cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la Biblia, de la voluntad de Dios, cada uno tiene una forma de ver la vida. Y como yo siempre he dicho, cada cabeza es un mundo, pero el mundo de Dios es uno solo. Aunque todo el mundo tenga un pensamiento tenga una cosmovisión de la vida, la de Dios es una sola. Y nosotros no podemos adaptarnos al pensamiento de las personas. A ver qué piensa fulanito, a ver qué dice Sutano, a ver qué dice José, Ramoncito. No, nosotros no podemos adaptarnos al modo de pensar del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mundo quiere moldearnos en pensamientos, en deseos, en prioridades, en moral. El creyente no sigue la corriente del mundo. El creyente está en la palabra de Dios, está en la lectura, está en la meditación acerca de lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado por medio de sus profetas, de sus apóstoles. Nosotros no nos salimos de la Biblia. Nosotros meditamos en la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y esto es un llamado, hermano, que, que hace hoy el Señor a todos nosotros. Un llamado, según el apóstol Pablo, a estar, hermano, más en lectura, a leer más la Biblia, a escuchar más predicaciones de pastores sanos, pero especialmente, hermano, leer la Biblia. Lea la Biblia. Los cristianos no pueden vivir sin leer la Biblia. Porque si nosotros no leemos la Biblia, nosotros no podemos comprobar cuál es la buena voluntad del Señor. Nosotros para entender la voluntad del Señor tenemos que transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras vidas por medio de las escrituras, hermano. La verdad nos hace libres. La palabra de Dios es la que transforma nuestras mentes. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro camino. Si nosotros no leemos la palabra, nosotros no sabemos qué es lo que Dios está mandando, qué es lo que Dios está pidiendo, de qué Dios nos quiere librar en el día a día. Nosotros no podemos conformarnos a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, como dice Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amén, amén. Adelante, hermano mío. Sí. Y si nosotros quisiéramos hacer esto un poquito más em, Práctico. entendible, ¿no? Porque Pablo está diciendo, preséntense como un sacrificio vivo. Esta es la clase de sacrificio. No imiten las conductas, sino más bien que su mente sea transformada, renovada. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y si nosotros recordamos en el capítulo 10 de Romanos, cuando Pablo habla acerca de cómo los judíos estaban manejando, cómo los judíos estaban viendo en su época, ¿no? Todo este mover de un judío que se levanta llamado Jesús, ellos lo desprecian. Y Pablo admite algo, y yo creo que esa es parte de que nosotros nos mantengamos renovados, que no perdamos el hilo de lo que Cristo nos ha pedido hacer. ¿Por qué? Porque los judíos querían hacer las cosas para Dios con un celo, pero ese no era conforme al conocimiento pleno que Dios había pedido a través de las Escrituras. Ellos buscaban la justicia por la ley y de esa manera no la alcanzaron, como dice el capítulo 9 de Romanos. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos reflexionar en esto. ¿Qué ha pedido el Señor Jesús de nosotros? ¿Qué ha pedido? Bueno, en el capítulo 18 de Mateo, él trae un niño, lo presenta y dice, quien no sea como uno
de estos no podrá entrar en medio, no podrá entrar al reino de los cielos, no lo podrá heredar. Tienen que volverse como niños para poder entrar. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y hermanos, creo que parte de renovar nuestra mente, parte de renovar nuestro entendimiento, es que nosotros podamos estar bien ubicados. Porque si no, nos puede pasar lo mismo que a los judíos, que iban con un celo, que iban tratando de agradar a Dios, pero a su manera. Y por eso erraron. Pablo nos insta a que podamos nosotros reconocer ese valor del reino de ser el pequeño, de ser el que sirve. En el reino de Dios las cosas funcionan totalmente diferente. Y como decía nuestro hermano Francisco, no nos tenemos que amoldar a este mundo. Porque es muy fácil, ¿no? Caer en las cosas que este mundo nos invita a participar. Muy fácil, muy sencillo. El pecado está a la puerta. Yo me puedo conformar fácilmente al mundo. Pero, y es lo que Pablo nos está diciendo. No se conformen, sino más bien hagan que su pensamiento esté siendo renovado. Conózcanse. Conózcanse ustedes mismos. No piensen más de sí, sino más bien busquen hacer lo que a Dios le agrada. Y ya vimos que a Dios le agrada que nosotros seamos misericordiosos como Él ha sido con nosotros. A Dios le agrada que nosotros tratemos con amor a los demás, así como Él nos ha tratado. Esos son los valores del reino, que nosotros podamos humillarnos y de esa manera, hermanos, vamos a ir conociendo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y quiero conectarlo, ¿no? Con el versículo que sigue. Estamos en el 2 ahorita. Quiero conectarlo con el versículo 3. Pablo continúa diciendo, después de conocer esa voluntad, si ustedes renuevan su entendimiento, Ahora, basado en el privilegio y la autoridad, dice Pablo, que Dios le ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y ahí está esa conexión. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Versículo 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Versículo 5. Hermanos, esa unidad muchas veces falta en la iglesia de Cristo. Sí, Ese entendimiento, somos muy individualistas hoy. Buscamos lo nuestro y Dios nos ha llamado a que en comunidad, en cuerpo, podamos nosotros, los unos, depender de los otros. Que no nos tengamos nosotros en alta estima, sino lo contrario, tengamos a los demás con alta estima. Entonces, parte de eso, hermanos, llevándolo a esa vida práctica, ya vimos doctrinalmente lo que Pablo enseña en los capítulos 9 al 11 y hoy va aterrizando esa vida práctica. Él nos está diciendo, oigan, sean como Jesús prácticamente, imítenlo a él, deben de vivir de esa manera. Por aquí, su misericordia tenemos que nosotros responder de esa manera. Adelante, hermano. aquí yo veo que hay dos pensamientos que se mueven hoy en día dentro de las iglesias. Vamos a ver si el hermano Fran ataca esto. Uno es, con respecto al capítulo 2, que seamos transformados versículo desde 2. la mente, que desde la mente comienza la transformación por medio de las escrituras. Hay personas que quieren ser transformadas con una liberación espiritual, la que venga otra persona, le ponga la mano y oren por él, reprendiendo todos los espíritus inmundos que han atado su vida, y esa es la manera que ellos creen que comienza una transformación en la vida de esa persona. Y lo otro es, según lo que acaba de decir el hermano Miguel, esto también destruye el pensamiento de que yo no necesito una iglesia, yo tengo mi iglesia en mi casa, porque yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, y yo tengo comunión con Dios y mi familia en mi casa. Entonces, si nosotros muchas veces escuchamos personas que dicen eso, y dicen, bueno, ahí tiene a Dios en su casa, Él está orando, Él está leyendo, pero es antibíblico, antibíblico. No tiene nada que ver con la enseñanza de Cristo y con el ejemplo que nos dejaron los apóstoles y las enseñanzas de los apóstoles, que es el fundamento de nuestra fe. Lo que habló el hermano Miguel, desde el versículo 3 al 5, destruye por completo ese mal pensamiento de que yo no necesito una iglesia, yo no necesito un pastor, yo no necesito estar con otros hermanos en un lugar para escuchar la palabra, para orar. No, porque yo tengo a Dios en mi casa. Eso es totalmente contrario al pensamiento apostólico y a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Frank, No, sí, totalmente, hermano. Que hay muchas cosas, ¿no? Simplemente no quería como monopolizar todo el diálogo, ¿no? Pero hay muchos, sí, y eso es un punto muy importante, hermano, la verdad. Y estos versículos, o sea, esto que estamos hablando de la unidad, del ser miembro de lo uno de los otros, es algo que estos primeros 8 versículos atacan directamente, ¿no? Empezando desde ahí, desde el versículo 1 en adelante, comienza a hablar de eso, ¿no? Del cambio y de esa necesidad de tener
alguien, ¿no? Otras personas, otros hermanos con quien juntarnos, con quien seguir adelante. Es algo vital, hermano. Es que es algo hasta de sentido común, ¿no? Porque no podemos ir a la universidad sin tener amistades, porque el mismo sistema de universidad te pide que hagas grupo, que hagas compañerismo, ¿no? No podemos pretender ir al trabajo sin tener compañeros. O sea, siempre estamos dependiendo de otros. O sea, nosotros somos creados para vivir así en sociedad. Es mentira. Y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? En el año 2020, cuando se dio lo de la pandemia, la cantidad de suicidios, por la cantidad de personas también y la cantidad de tiempo de estar encerrado, ¿no? Muchas personas encerradas por mucho tiempo, aislados, y eso resultó en que montones de personas decidieran quitarse la vida. Porque no estamos creados para vivir aisladamente. Somos creados para vivir en sociedad, en grupo, en familia. Y cuando pretendemos vivir la fe a solas, eso es la receta para el desastre. Eso es algo que va directo al desastre. Eso es algo que va directo a la apostasía. Eso es algo que va directo a claudicar en la fe tarde que temprano. Entonces nosotros necesitamos, no es una sugerencia, necesitamos. La Biblia nos llama a vivir en comunidad. Necesitamos vivir en comunidad. Como primer principio, ¿no? O uno de los primeros principios que pudiéramos sacar más importante de esto que hemos hablado, eso, ¿no? Necesitamos vivir en comunidad. Necesitamos congregarnos, hermano. Es algo esencial. No tienen ni idea muchas veces las personas que dicen que no, que yo busco a Dios a mi manera, ¿no? Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Eso es algo totalmente nuevo, como mencionaba el hermano Miguel. Esa idea altamente individualista que tenemos hoy día, ¿no? De que yo busco a Dios a mi manera, de que nadie puede conmigo y yo puedo con el diablo y con todo yo solo. Eso es mentira. Eso es mentira. Y Pablo aquí nos llama precisamente a transformar nuestra mente, ¿no? A renovar esa mente, el espíritu de nuestra mente, para que podamos presentarle al Señor un buen sacrificio o un servicio lógico, racional en nuestras mentes. Entonces, me gustaba un montón de cosas que han dicho, hermano. La verdad es que hay mucho por decir en estos versículos, pero voy a retomar un poquito en el versículo 4, ¿no? Versículo 4, que Pablo comienza a hablar de la analogía del cuerpo. Es una analogía que tiene el sello de Pablo. La usa en Efesios, la usa en Corintios, la usa aquí, la usa en muchas partes, ¿no? Y es que tipifica muy bien lo que es la iglesia del Señor, como un cuerpo, ¿no? Porque un cuerpo tiene muchas partes, pero todo está integrado. Aunque tenemos varias partes, tenemos manos, ojos, todo está integrado. Y una cosa ayuda a la otra. Usted puede ver cuando un cuerpo está sano, todo anda bien, la piel anda bien, pero un cuerpo, por ejemplo, tiene problemas en el hígado y la persona comienza a palidecer. O sea, hasta la piel se comienza a ver afectada, ¿no? Todo lo que somos nosotros, todo lo que es la iglesia del Señor, es un cuerpo unificado, integrado. No podemos vivir, es mentira, y reiteramos eso, no podemos vivir disociados del grupo. No, es que yo vivo mi fe a solas, no podemos, sencillamente. Y Pablo, en el versículo 4 dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos los unos de los otros. Es algo increíble, es algo, hermano yo, hermano Miguel, este principio que suelta Pablo en el versículo 5, todos somos miembros los unos de los otros. Es algo demasiado poderoso, hermano. Y que yo creo, hermano yo, Miguel, que es algo que la iglesia, si bien no ha perdido, no podemos generalizar, ¿no? Porque hay muchas iglesias que se siguen esforzando, pero en gran medida se ha desvirtuado. Y es que somos miembros los unos de los otros. O sea, en la iglesia, la idea de estatus social, de que yo sí soy residente y este hermanito no, de que yo sí tengo y este hermanito no, de que yo sí sé y este es un ignorante, eso no existe en la iglesia de Cristo, eso no existe en el cuerpo de Cristo, eso existe en el paganismo, eso existe en el mundo secular, en el mundo que no tiene a Dios. En la iglesia cristiana, la idea es que somos miembros los unos de los otros. Yo me intereso, yo me tengo que interesar por mi hermano. Yo soy miembro de mi hermano. O sea, yo me tengo que interesar por la aflicción de mi hermano. A mí me tiene que interesar el dolor que pasa mi hermano, estando en Nigeria, en Asia, donde esté. Aquel que sea hermano en Cristo debe interesarme. No es que, ese es un hermanito, es que ese es un hermanito de El Salvador, es que ese es un hermanito de Venezuela. No, somos miembros los unos de los otros. Y este principio es un principio que levanta o mengua el poder, la fuerza, el empuje, el alcance de la iglesia. Porque cuando la iglesia trabaja unificada sabiendo que aquel me importa también, yo también tengo que velar por la vida de aquel hermanito, por la fe de aquel hermano. Y si es débil en la fe, bueno, y Pablo nos va a exhortar muchísimo en los capítulos que siguen, pero si es débil en la fe es mucho más. Y muchas veces vivimos, ya siendo cristianos, ya estando dentro de la iglesia, asistiendo a la iglesia, vivimos dentro de facciones, ¿no? Como bien lo decía el mismo Pablo también a la iglesia de Corinto, vivimos divididos. Es que yo me voy más con este, es que yo me voy más con el otro.
es que este es del grupo de Apolos, es que este es del grupo de Pablo. Y eso es algo inaceptable, porque un cuerpo, como también lo diría el Señor, un reino dividido contra sí mismo no prospera. Un cuerpo dividido se muere. Un cuerpo que le corten una mano se duele, se daña, no trabaja bien. Y es algo que necesitamos recuperar profundamente. Ese sentido de sociedad, de grupo, de camaradería, ¿no? Hasta cierto punto. Marco Aurelio dijo una frase muy buena. Él decía, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Y lo que es bueno para la abeja debería ser bueno para la colmena, ¿no? Entonces, un pensamiento de grupo, un pensamiento de cuerpo, un pensamiento familiar para ser mucho más bíblico. Somos la familia de Dios, somos llamados a ser hijos de Dios. Adelante, mi hermano. Yo creo que nosotros debemos entender algo, que la diferencia de la iglesia y el mundo. Nosotros como cristianos tenemos un mandamiento que va más allá de lo que el mundo desea. Cuando nosotros observamos a las personas que no tienen a Cristo, ellos aman a su esposa, ellos aman a sus hijos, ellos aman a su padre, a sus hermanos. Cualquiera sea la religión, ateos, aún en las iglesias satánicas hay matrimonios. Pero cuando nosotros vamos a la iglesia, no basta con amar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Eso es parte esencial de la naturaleza, no solamente del ser humano, aún los animales. Usted va y le agarra un cachorro a una perra y le muerde la mano, le arranca un brazo. Es parte de la naturaleza. Claro, Pablo dijo, el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero más allá de amar a nuestras esposas, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nosotros estamos llamados a amarnos unos a otros. Cristo dijo, y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Muy pocas veces el apóstol Pablo utiliza la frase ley de Cristo. Y la carta de los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, si no estoy mal, si mal no recuerdo, Pablo dice, sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea, el preocuparme yo por un hermano de la iglesia, que no es hermano de sangre, no es familia, pero que en mi corazón y en mi mente, en mi vida, es un hermano, porque en verdad es un hermano, hijo de mi Padre celestial, adoptado por medio de mi hermano Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Hermano, nosotros estamos llamados a ese pensamiento, que va más allá de lo que el mundo puede hacer o puede dar. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Hermano Miguel, Sí, sí. Me gustaría agregar, en base a lo que, muy bien, lo de nuestro hermano John, y quería retomar un poquito lo de nuestro hermano Fran, esa, ese llamado, ¿no? A vivir en comunidad, a reconocernos miembros los unos de los otros, esa necesidad de ser conscientes, ¿no? Como un solo cuerpo. Y es que vean, Pablo, si nosotros vamos por la carta a los romanos, Pablo le está hablando prácticamente a dos grupos, dos comunidades en la misma iglesia. Una comunidad de gentiles que se había vuelto al cristianismo, a creer en Jesús, y una comunidad judía que también se había vuelto a creer en Jesús. Entonces, la gran hazaña de Pablo al enviar esta carta a esta comunidad mixta en ese sentido es que empieza a hacerles ver sus realidades a cada uno de ellos, tanto a los judíos por su lado y a los gentiles por el otro. Y es muy interesante porque les tira primero a unos la necesidad que también tienen los otros. El problema que tienen unos también lo tienen los otros. Y es el pecado y la necesidad de ser justificados, la necesidad de ser perdonados, que ambos tienen. Entonces Pablo va tratando este tema a través de toda la carta. Y cuando llegamos a los capítulos del 9 al 11, como ya hemos estado extendiéndonos por mucho tiempo, pero es que son tres capítulos que se han vuelto muy preeminentes en nuestra teología, en nuestro quehacer teológico hoy. Pero lo interesante es que Pablo empieza a agarrar a Israel por un lado y a los judíos, a su etnia, y se duele por ellos, fíjense. Y también viene y se le voltea a los gentiles y les dice, oigan, ustedes que han sido beneficiados porque aquellos cayeron, tengan cuidado, porque aquellos eran ramas de un olivo puro, que es Cristo, ¿no? Y han sido cortados por su incredulidad, y ahora ustedes que son ramas de un olivo silvestre, por su misericordia Dios y porque ustedes han creído, Dios los ha injertado. Entonces vean esto. Ahora Dios, perdón, Pablo les está diciendo, nosotros somos cuerpo de Cristo. Versículo 5, ¿no? Nosotros somos las diversas partes, tanto judíos como gentiles, tanto todo aquel que habita en una comunidad, como una iglesia. Y les dice en el versículo 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios dio la capacidad de profetizar, bueno, que profetice, de servir, que sirva. Si eres maestro, enseña bien.
Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Les está diciendo, oigan, todos estamos parejos acá. Como diría Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Esfuércense por llevar fruto, porque quien no lleva fruto será cortado. Es el mismo ejemplo casi. Nosotros pertenecemos, somos miembros de un mismo cuerpo. Pablo ya nos llamó a tener eso en mente, de que nadie es superior, de que los valores del reino es que estimemos a los demás como mejores que nosotros, que vivamos en comunidad, que nos abracemos los unos a los otros, que nos interesemos. Porque aquí no hay acepción de personas, no lo hay. Cada uno Dios le ha dado un don. Úselo conforme a esa dispensación que Dios ha hecho. Úsenlo, pero ¿para qué? Para que la comunidad viva en paz, para que la comunidad crezca. Y hermanos, honestamente, eso falta en nuestras iglesias. Ese sentido de pertenencia no solo a un culto dominical, sino el sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo. Nosotros somos las ramas que hemos sido injertadas, nosotros somos los pámpanos y deberíamos de preocuparnos no solo por cómo la está pasando, sino también por cómo está creciendo el cuerpo de Cristo. Porque hermanos, habemos muchos que hemos sido y somos testigos del estancamiento masivo que hay en las iglesias precisamente por lo que decía nuestro hermano Frank, por creerme superior, por ver a los demás por debajo del hombro, por no haber desarrollado ese sentido de amor que son valores básicos del reino de los cielos, son valores básicos. Hermanos, vean el versículo 9 y vean que no estamos divagando. Esto es lo que Pablo les está diciendo. Versículo 9, no finjan amar a los demás. Y es lo que está pasando normalmente en las iglesias. No quiero totalizar ni absolutizar esto, pero muchas veces pasa. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros. Miren que ambos tienen los mismos problemas. Miren que ambos han sido redimidos con la misma sangre. Miren que a ambos se les ha dado la misma oportunidad y misericordia. Así que amémonos con un afecto genuino y deleitémonos, como dice el apóstol Pablo en el versículo 10, al honrarnos mutuamente. Hermanos, es importante. Hay diferencias, van a haber, pero que nosotros no seamos como aquellos que tiran la piedra y esconden la mano. Que nosotros no seamos aquellos que oyen el secreto del hermano y van y lo riegan por todos lados, tratando de afectar a mi hermano. No tratemos de hacer cosas malas, aborrezcan lo malo, vean que son un mismo cuerpo y la vid a la que nosotros hemos sido injertados, esa vid es Cristo. Y aquel que no lleva fruto, hermanos, ¿qué va a pasar? Serán arrancados. Y nuevamente, no nos estamos ganando la salvación por las obras. Pero es que si nosotros no reflejamos el amor de Cristo, si nosotros no reflejamos las obras de Cristo en nuestra vida, entonces hay un llamado de alerta. Un llamado de alerta. Y eso es evidente en cómo nosotros llevamos nuestra vida, eclesialmente hablando, espiritualmente hablando. Es muy importante que nos detengamos y recapacitemos. Pablo les tira parejo a todos, pero ahora les está diciendo, oigan, ven que de tantas diferencias tienen más similitudes. Porque aunque todos tengan dones diferentes, como dice el versículo 6 al 8, a cada uno Dios le ha dado ese don. No es de él, no es porque él sea el mejor, el fuerte, el inteligente, no. Es porque el mismo Señor se los ha dado. Así que consideremos eso, amemos de verdad, no seamos perezosos, más bien trabajemos con esmero, sirvamos al Señor con entusiasmo. Y eso dice el versículo 11. Adelante, mi hermano John. Y la Reina Valera dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo lo que hagamos para el Señor debe ser con pasión, con un espíritu ferviente, sabiendo, como dice Pablo, que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Trabajad y abundad por eso mismo, en la obra del Señor. Palabras del apóstol Pablo. El versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, compartiendo para la necesidad de los santos. Hay quienes fácilmente, un falso profeta le puede quitar un teléfono, le puede quitar, no sé, $1,000, $2,000, pero son incapaces de sentarse a orar y decirle, Señor, dame, guíame, ayúdame, porque quiero dar una ofrenda a alguien que necesite, a un hermano que necesite. ¿Qué pasa? Que si tú ofrendas al hermano y nadie se da cuenta, ¿verdad? O sea, no te aplauden mucho, pero si tú le das un teléfono al pastor,
Y todo el mundo, oye, el teléfono que tiene el pastor se lo regaló el hermano Miguel. Dios lo guarde, hermano Miguel. De misericordia, Señor. El hermano Miguel, no sé, hemos creado, ¿verdad? De la iglesia, todo menos lo que Cristo quiere que hagamos. Nosotros debemos participar para las necesidades de los santos. Si en tu iglesia, y esto lo digo con toda la responsabilidad de la palabra, si en tu iglesia el dinero que entra en tu iglesia solamente se administra para los lujos del pastor, porque está bien, las necesidades del pastor, eso es otra cosa, pero para lujos de los pastores o de los líderes, yo como tú, oraría más al Señor y buscara una mejor manera de invertir la ofrenda, de invertir la ofrenda. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo, yo no digo esto para que en otros haya holgura y en vosotros estrechez, sino para que con igualdad, así como ellos cuando tenían abundancia suplieron la escasez de ustedes, ahora ustedes que tienen abundancia suplen la escasez de aquellos. Como está escrito, el que tuvo mucho no tuvo de más y el que poco no le faltó. Uno de los fundamentos doctrinales en cuanto a las ofrendas, hermano, es que el que tiene debe preocuparse por el que no tiene, sea el pastor, sea un hermano, sea quien sea en la iglesia, sin mirar si tiene corbata o no, sin mirar cuántos años tiene en la iglesia, sin mirar ni siquiera el nombre de la persona. Si usted sabe que tiene una necesidad y usted puede suplirle, usted debe aprovechar el momento para glorificar y adorar a Dios, porque esto es parte de nuestra adoración racional. Entregarnos nosotros mismos por los hermanos y velar por aquellos que tienen necesidad. Porque ese que tiene necesidad, mañana quizás te puede ayudar a ti también. Hermano, y no por eso vamos a ayudarlo, es porque este es el corazón del cristiano, este es el corazón de la iglesia. Velar por el que necesita, velar por el que necesita. Si usted lee la Biblia del Génesis al amén del Apocalipsis, usted va a ver siempre a un Dios velando, resguardando a su pueblo, en especial a la viuda, al huérfano y al pobre. Y nosotros como iglesia de Cristo no podemos permitir que ningún falso profeta o ninguna falsa doctrina nos cambie este pensamiento, porque esto es lo bíblico, esto es lo esencial. No por eso vas a dejar de ayudar a tu líder, por supuesto que no. Gálatas 6:6. Si alguno es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Debes amar a tu pastor, debes amar a tus líderes. Pero hermano, todo tiene un límite. Hay una raya que marca, hermano, hasta dónde podemos caminar con ellos y hasta dónde no podemos sinvergüenciarlo. Y disculpe la palabra, yo sé que en Maracaibo me entienden bien lo que estoy diciendo. Nosotros no podemos caer en esta falsedad. Debemos velar por la necesidad de los hermanos, los que tienen necesidad en verdad, por los pobres de la iglesia. La iglesia debe ayudar hasta donde puede, pero debe hacerlo. Debe verse la preocupación en los líderes de la iglesia, debe verse, debe notarse de alguna u otra manera. Esta preocupación debe notarse en la congregación. Los hermanos deben saber que el pastor y los líderes están preocupados por los pobres de la iglesia. Y el mismo pastor debe ser el ejemplo. Como dijo el apóstol Pablo, no es que me entrego a mí mismo, no, entrego lo mío y me entrego a mí mismo, porque no anda a atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y según entiendo, el mayor entre nosotros es aquel que los sirve a todos, aquel que más se entrega, aquel que se entrega por todos los hermanos. Desde el pastor hasta el más nuevo en la iglesia, deben velar por la necesidad de los pobres que Dios envía a nuestras congregaciones. Sin sinvergüenciar, hermano, pero sí, hermano. Si usted ve que un hermano está padeciendo necesidades y lo puede ayudar, usted debe hacer el esfuerzo, no dar de lo que le sobra, hacer el esfuerzo por ayudar a ese hermano. Ese es el corazón de la iglesia, ese es el corazón del cristiano. Y por supuesto, el que no trabaje, que no coma, como dijo Pablo. Porque hay personas que se quieren aprovechar de este corazón tan noble que tiene la iglesia. Pero la iglesia no puede dejar de ser lo que siempre ha sido. Amar al pobre, rescatar a aquel que está necesitado. El que necesita una mano, la va a encontrar en la iglesia primero que en cualquier otro lugar. Yo creo que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No sé qué piensa el hermano Fran Rivero. Sí, el hermano Fran se ha ausentado por un momento, pero me dice hermano John, ¿cuánto tiempo tenemos? No sé, Todavía tenemos como media hora, hermano. ¿sí? Ok. Sí, yo creo que se puede avanzar más entonces, ¿no? Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que nuestro hermano John está comentando, acaba de comentar. Versículo 14. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que se están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos.
como para no disfrutar la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. No devuelvan mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Versículo 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. No sé si esto les recuerda algo a ustedes en las palabras de nuestro Señor Jesús. Si nosotros vamos al capítulo 6 de Lucas, capítulo 5 de Mateo, nosotros encontramos un sermón muy hermoso de nuestro Señor Jesús, que comúnmente se le conoce como el Sermón del Monte. Él ve a las multitudes y empieza a enseñar. Y parte de su enseñanza es precisamente esto. Versículo, bueno, yo lo voy a leer en Lucas, capítulo 6 de Lucas, versículo 22 voy a leer. Cuando la gente los odie por ser seguidores del Hijo del Hombre, cuando los echen, los insulten y crean que sea malo hasta mencionar el nombre de ustedes, sepan que ustedes son afortunados ante los ojos de Dios. Versículo 27. Pero yo les digo a ustedes, ahí hice un salto, no, pero es que quiero resaltar esto. Pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra. Si alguien te quita la capa, deja también que tome tu camisa. Versículo 31. Ahí hice otro salto, pero quiero resaltar eso. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Hermanos, estamos hablando en este capítulo 12 de Romanos de que es necesario que nosotros renovemos nuestro entendimiento, que nos presentemos a Dios en sacrificio vivo y agradable. Y esto refleja muy bien que es presentarnos a Dios en sacrificio vivo y agradable. Esto refleja perfectamente. Y vean que son las enseñanzas prácticas que Jesús está dando en el Sermón del Monte. Claro, aparte de hablar de las bienaventuranzas, Jesús dice, ¿saben qué? Por mi causa los pueden perseguir, por mi causa los pueden maldecir, maltratar, pero ¿qué deben de hacer ustedes? Esa es la respuesta de una mente renovada. Amar al que los persigue, orar por quienes les aborrecen. De esta manera, y Pablo va a continuar diciendo en el capítulo 12 que estamos leyendo, que de esta manera nosotros cuando demos bien, cuando hagamos el bien, aunque estamos recibiendo mal, nosotros vamos a hacer que estas personas, al ver nuestra actitud, que está siendo totalmente opuesta a los valores de este mundo, porque ¿qué es lo normal, hermanos? Si a usted lo insultan, ¿qué sería lo normal que usted hiciera? O según el mundo, ¿no? No, yo le voy a insultar más fuerte aún. No, que si a usted le pegan, ¿qué va a hacer usted? Usted va a golpear más fuerte. Usted va a hacer, Soy manso, pero no menso. así dicen, ¿no? Soy manso, pero no me... Pero hermanos, y recién escuchaba a un hombre que le hacían una pregunta. Si le pega, si le hacen bullying a tu hijo en el colegio, en la escuela, si le pegan, ¿qué le dirías a tu hijo? Yo le diría que vaya y les pegue a sus compañeros, pero les pegue duro, que les dé la de su vida, así. Y nosotros, siendo cristianos, ¿no? Viendo el ejemplo de Cristo, ¿cuál de estas dos opciones nosotros veríamos más plausibles? ¿Cuál de estas dos opciones? Si poner la otra mejilla o darle la de su vida a esta persona que nos está insultando, ultrajando, golpeando. Bueno, hermanos, déjenme decirles que la mente renovada y la vida que se presenta como un sacrificio vivo y agradable a Dios es la que presenta la mejilla para ser abofeteado. Es la que si le piden la capa, le da la camisa. Es la de aquel que ora por los que los maldicen y ama a sus enemigos. Entonces Pablo, al ver esto, claramente nosotros podemos ver, me voy a adelantar, ¿no? Pero el versículo 21 del capítulo 12 de Romanos, yo sé que muchos lo conocemos, pero lo voy a leer y lo voy a leer en la Reina Valera para que lo tengamos más presente, ¿no? Porque yo creo que la mayoría leemos en la Reina, o hemos sido acostumbrados, hemos crecido en iglesias donde la Reina Valera es la que ha sido inamovible la Reina Valera 1960. Pero dice el versículo 21, si ustedes me acompañan, del capítulo 12 de los Romanos, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, esto parecería como un eslogan de caricatura, ¿no? Pero es la esencia del cristianismo, hermanos. Para el mundo esto podría ser locura, ¿no? Yo cómo me voy a ver débil ante los demás. No, vence el mal haciendo el bien. A eso nosotros somos llamados. A bendecir en lugar de perseguir. A bendecir en lugar de maldecir.
a gozarnos con aquellos que se gozan y a llorar con los que lloran, sintiéndonos unidos, unánimes entre nosotros, no siendo altivos, hermanos. Nuevamente, ese espíritu de altivez, no es que un espíritu les posea, que también puede ser, ¿no? Pero el espíritu de altivez que muchos cristianos hoy muestran, y digo cristianos entre comillas, hermanos, sepa que no es de Dios. Esa actitud no es de Dios. Dice que hay 6 cosas que Dios aborrece, pero hay una que abomina su alma, y es los ojos altivos. Hermanos, busquemos la manera de mantenernos humildes. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión, como dice el versículo 16. No paguemos a nadie mal por mal, sino que procuremos lo bueno delante de todos. Delante de todos. Adelante, hermano John. Amén, amén. Los hermanos estarán escuchando y dirán, oye, pero es que esto es un sacrificio que no, no es normal. O sea, que yo ame a mi enemigo, Sí, sí. que yo ponga la otra mejilla, que yo me dedique parte de mi vida en ayudar al prójimo, a personas que nunca se preocuparon por mí, que yo le dé de comer aún a mi enemigo. O sea, este tipo de santidad, de vida, de estilo de vida, hermano, es un sacrificio. Y es exactamente la adoración a Dios. Por eso Pablo comienza diciendo, presentad vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada todo esto que hemos leído. Es lo que agrada al Señor. Adorar a Dios no es colocar una alabanza y pegar 7 gritos. Eso es parte de la vida de nosotros como cristianos. Cantarles cantos, salmos, himnos espirituales al Señor para ser llenos de su espíritu. Y porque Él es digno de toda adoración, alabanza, todo loor, de toda reverencia y toda magnificencia. Pero la adoración sacrificial, o sea, el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es vivir conforme a lo que el apóstol Pablo nos ha dicho aquí en este capítulo 12 y los que vienen. Eso es adoración. Así que no se preocupe por el video en la iglesia llorando con los ojos cerrados, de rodillas. No, preocúpese por hacer lo que agrada al Señor, por hacer y vivir conforme a lo que el apóstol Pablo en este capítulo nos está diciendo. Amar al prójimo, un amor sin fingimiento, vencer, hermano, el mal con el bien, aborrecer lo malo, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, siempre estar sirviendo a Cristo fervientemente en espíritu, bendecir a los que nos persiguen, a los que nos calumnian, vivir gozosos en la esperanza, hermano, gozar con los que gozan, llorar con los que lloran. Todo esto tiene que ver con una vida de adoración genuina. Ese es nuestro culto racional. Así que cuando usted escuche esa palabra adoración, no lo mezcle de una vez con una canción. No, porque vamos a adorar al Señor, no, le vamos a cantar al Señor. La adoración no termina ni comienza con el servicio el domingo. La adoración es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios todos los días de nuestras vidas. Hacer lo que agrada al Señor. Hacer lo que agrada al Señor y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora sí llegó el hermano Frank. Sí, hermano, aquí estamos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, se escucha bien, hermano. Hermano Un Frank, y le pequeño quedan 10 problemita, minutos pequeños para que nos dé problemitas una técnicos que cátedra. estamos teniendo, pero ya solucionamos ya. Hermano, bueno, estamos en el versículo 19, ¿no? Y ahí estuve escuchando un poquito lo que estaban diciendo, hermanos, y la verdad es que las exhortaciones de Pablo en todos estos versículos son, o en este capítulo, son demasiado importantes, hermanos, y son vigentes, no pasan de moda, ¿no? Porque el problema radica casi siempre en el corazón humano, ¿no? El problema más que en las circunstancias externas casi siempre se encuentra dentro. Y bueno, está en el versículo 19, ¿no? Versículo 18 y 19 van ahí de la mano. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Sabemos que debemos buscar la paz. Y Sermón del Monte nos llama a ser pacificadores. Aventurar a los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Y creo que esa es una de las máximas del cristianismo. O más, para ser más certero, una de las máximas de Jesucristo. Que el cristianismo posteriormente la haya olvidado es una cosa muy aparte, ¿no? Pero Jesucristo siempre nos llamó a buscar la paz para con todos los hombres. Y eso los primeros cristianos lo entendieron muy, muy bien a cabalidad, al punto de que preferían dejar sus cosas, huir cuando los querían perseguir, cuando les querían encarcelar, preferían huir que hacer frente o formar pleito, ¿no? Formar problemas. Preferían dejar todo atrás. Muchos de los hermanos se iban al desierto, muchos se iban a otras partes y las iglesias los sostenían, como vemos también en el testimonio de Tertuliano, ¿no? En el libro que se llama La virtud de la paciencia. Muchos hermanos dejaban sus cosas, sus bienes, sus casas, sus trabajos, sus campos, y se iban sencillamente para evitar el conflicto,
porque sabían que pues si se quedaban los iban a arrestar, tenían que pleitear o sencillamente morir por causa de Cristo, ¿no? Y los hermanos, no por temor, sino que también tenemos que ser sabios, ¿no? Y la Biblia nos llama a eso, a ser mansos como paloma y astutos como serpiente. O sea, si es de huir, si se puede huir, y como dice en este pasaje, si depende de nosotros, busquemos la paz, busquemos evitar el conflicto, busquemos, como dice Proverbios, dar la respuesta blanda siempre, ¿no? Es algo que, reitero, hermanos, hermano yo, hermano Miguel, es algo que es una máxima de Jesucristo. Es una enseñanza principal de Jesucristo. En el mismo huerto del Getsemaní, Jesús le dice a Pedro, Pedro, esconde tu espada. Después de eso han habido miles de justificaciones y argumentos para decir que esta guerra o aquella guerra es válida, ¿no? O esta guerra o aquella guerra es santa. Pero Pedro, estando al lado de Jesucristo, quiso defenderlo y Cristo le dijo que no, que guardara su espada. Entonces podemos sacar las muchas justificaciones de todo tipo, ¿no? Pero estos Jesucristo, sus apóstoles y posteriormente los que se conocen como los padres apostólicos entendieron muy bien que era preferible huir, buscar la paz, si es posible llegar al punto de dar su vida antes que estar defendiéndose y guerreando y pleiteando, ¿no? Tenemos testimonio de muchos hermanos de los primeros siglos que ellos muchas veces preferían no enlistarse en el ejército romano para no tener que levantar sus espadas contra la vida de otro ser humano, ¿no? Entonces, este pasaje de Pablo es una oda a eso, es un mandato específico a eso, y que el Señor mismo lo encarnó. Él no vociferó como una oveja, fue enmudecido hasta el madero, ¿no? Así fue. Entonces, y no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí, bueno, aquí hay una dualidad, ¿no? Muchas veces desde los púlpitos se usan estos pasajes para manipular a las personas también, a los fieles, a los creyentes, para que no demanden o no hablen. Y tampoco es eso, ¿no? Creo que gracias al mismo cristianismo, Occidente por lo menos, tiene un sistema de leyes en el cual, al menos en la teoría, se puede demandar a una persona. Se pueden usar las leyes para precisamente no tomar la justicia por nuestras propias manos, ¿no? Entonces, cuando vamos a demandar a alguien o a acusar a alguien de X o Y asunto, no estamos yendo precisamente en contra de las leyes, sino más bien poniendo en práctica las leyes, ¿no? Claro, el consejo de la Escritura, el consejo de la Biblia para los creyentes como hermanos, es que busquemos guardar la unidad, que es preferible si la cosa no es demasiado grave, ¿no? Porque se da el caso, ¿no? Que en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que ahí entre ustedes hay un varón que se está acostando con la esposa de su padre. ¿Qué tenía que hacer el padre y toda la iglesia? Expulsar a ese creyente de ahí. No es que lo iban a aplaudir, no es que, no, no, hay que expulsarlo porque se ha portado de una manera que ni los paganos, ¿no? Pero también el mismo Pablo nos llama a someternos a las leyes, ¿verdad? A pagar los impuestos, a pagar lo que a quien se le deba, ¿no? Entonces, el uso de la ley es algo legítimo, pero el mandato entre los cristianos, entre el pueblo de Dios, siempre es más elevado, ¿no? La idea es que busquemos hasta el punto que así como damos la vida por Cristo, podamos soportar los agravios entre hermanos, ¿no? Y eso sin justificar, porque la iglesia misma, si es una iglesia madura, se va a dar cuenta de qué está sucediendo y tiene que colocar disciplina en ciertos aspectos, ¿no? Pero el hermano ofendido, el hermano dañado, como siguiendo el mismo sentir que hay en Cristo Jesús, ¿no? Muchas veces deberíamos despojarnos, deberíamos soportar el agravio para no ensuciar la imagen del Evangelio, para no manchar la imagen o la vida o el testimonio de una iglesia, ¿no? Entonces, el mandato bíblico es supremo, obviamente, tenemos que someternos a las autoridades, tenemos que buscar la paz, sin que eso devenga o concluya en apoyar actos sinvergüenzas que se dan muchas veces, ¿verdad? O actitudes inapropiadas que se pueden llegar a dar dentro de una congregación. Eso no es lo que estamos queriendo decir. Pero sí que el cristiano debe tener un sentir, hermano John, hermano Miguel, un sentir cual Cristo, ¿no? Cual Cristo, el cual se despojó siendo Dios. Y haciéndose hombre, estando en la condición de hombre, se humilla aún más, ¿no? Entonces nosotros debemos aprender mucho de eso, aprender mucho del Señor, que fue manso y humilde, ¿no? Aprender de mí que yo soy manso y humilde, dijo el Señor. Así que adelante, mi hermano. Yo quiero tocar algo práctico para que ustedes opinen, hermano Miguel, hermano Frank, porque yo veo muchos predicadores hoy en día que los hermanos no se dan cuenta, pero los llevan a algo en contra de lo que hemos leído en este capítulo 12, como por ejemplo amar al enemigo, pensar siempre en hacer el bien y tener paz con todo el mundo. Hay predicaciones que, hermano, que manipulan, que porque sé que el vecino que no confió en ti, el vecino tal, el vecino habló mal de ti y bueno, Dios lo pondrá a tus pies, Dios lo va a humillar a tus pies, porque David mató a Goliat y Goliat fue humillado ante David, y así tu vecino será humillado ante ti. He visto muchas predicaciones que con nombres de la Biblia, utilizando casos de la Biblia, hermano, llevan a los hermanos de la iglesia a querer desear ver a ese enemigo o a ese vecino arrodillado a sus pies.
No, Dios me va a bendecir este año para taparle la boca a fulanito o a sutano. Y hay muchas predicaciones carnales, carnales, que desvían el corazón, el pensamiento cristiano verdadero de la iglesia. Desvían el pensamiento. Este pensamiento que coloca aquí el apóstol Pablo en Romanos 12, que habla de que muestra una vida, cómo luce una vida en adoración, una vida cristiana verdadera, la adoración verdadera, la mente renovada, la humildad, el servicio, el amor sincero, la paciencia, la misericordia, la paz y sobre todo la victoria del bien sobre el mal. Todo esto, hermano, todo esto parece no existir en muchas iglesias que le hablan solamente al corazón del hermano para levantar un ego, para que piense mal, o sea, para que desee ver a su vecino o a su primo o a su hermano que le hizo mal a sus pies. No sé si logro explicarme. Hermano Miguel, no sé si logro explicarme, pero he visto ese Sí, tipo de yo creo predicaciones. que se exaltan las emociones, ¿no? Exaltan un poco las emociones y de manera negativa, cabe aclarar. Tratando de hacer ver que, bueno, la venganza, como, como hablábamos ahorita, ¿no? La venganza es de Dios, como dice el versículo 19. Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Sí, efectivamente, creo que se puede llegar a hacer ese tipo de mala interpretación, se podría decir, porque no nos está llamando a nosotros a buscar el mal para nuestro prójimo, ya sea que nos haya hecho lo que nos haya hecho. Ya Pablo ha sido claro en decir de que nosotros tenemos que amar a quienes nos persiguen, quienes nos maldicen, orar por ellos. Pero nuestra oración no va a ir encausada por lo malo que ellos han hecho. Y deseándoles que Dios tome venganza ya, por favor, Dios, hazles Sí. algo, Señor. ¿Hasta cuándo? Decía alguien por ahí en las redes. ¿Hasta Bueno, cuándo, Señor? Hará justicia. Disculpa que te Y frene, disculpa que te frene. dale, dale. Ayer escuché un video de un pastor muy famoso que decía, porque Daniel necesitaba a los sátrapas para llegar a donde tenía que llegar. O sea, y ahí los hermanos están pensando, bueno, el hijo del pastor, como me hizo mal, ¿verdad? Me quiso dejar en mal, como fulanito me quiso dejar en mal. Esto es necesario para que Dios me exalte a mí, ¿me entendéis? Fue necesario que el hermano fulanito o pensaran mal de mí para que ahora Dios me exalte a mí. O sea, el pensamiento de verdad, un pensamiento que ya no es cristiano. Como dices tú, Sí, venganza. y fíjate esto, ¿no? Porque también se saca mucho de contexto el pasaje donde dice que te pondrá por cabeza y no por cola. Y creo que eso es muy sonado en muchas iglesias en Latinoamérica, porque buscan nuevamente eso, esa sensación de que eres el elegido, el escogido. Y no hablando en términos soteriológicos, ¿no? Sino el favorito de Dios. Pero fíjate bien, porque efectivamente Dios nos llama, o bueno, Jesucristo, nuestro Señor nos dice, ustedes serán los perseguidos. Ustedes no serán los que van a perseguir a los demás. Ustedes serán como ovejas en medio de lobos. Ustedes no serán los lobos. Y muchas veces en nuestras congregaciones es lo que pasa, ¿no? Que por ese tipo de enseñanzas, que por cierto, muy pésimas, ¿no? Muy pésimas interpretaciones del texto, se le promete a la gente que Dios los ha de exaltar, que Dios te ha de poner en los mejores lugares, en los mejores puestos. Y hermanos, empezamos a buscar a Dios por los milagros, por los panes y los peces, y no por quién es Él. Y empezamos a hacernos una narrativa en nuestra mente de que nosotros somos los escogidos, los favoritos de Dios y que Dios va a humillar a todos los que me hicieron escarnio. Yo escuchaba de alguien también que me decía una vez, no, todo el que hable mal de mí merece el infierno. Hermanos, y era un hombre, es un hombre de Dios, ¿no? Un hombre que dedica su vida a la predicación también, pero ven cómo pueden llegar a afectarnos grandemente este tipo de interpretaciones humanísticas, y si puedo decir que centradas en el hombre, y que hacen ver al hombre como el centro del propósito divino o el centro de los propósitos de Dios. Cabe aclarar, hermanos, cabe aclarar, y yo quiero decirles esto con todo el corazón. Yo creo que Dios nos ama a todos. Yo creo que Dios tiene buenos pensamientos hacia nosotros. Yo creo que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, pero nunca, nunca, nunca por encima de los demás. El fin no justifica los medios y nunca lo hará. Y para Dios es mejor que nosotros nos humillemos y que seamos esas ovejas en medio de lobos a que, no, como yo soy un príncipe del Señor, dicen por ahí, yo soy una princesa del Señor. Cuidado, cuidado, porque podemos llegar a hacer este tipo de aseveraciones, ¿no? No, el que hable mal en contra mía, ese merece el infierno. Y literalmente, ¿no? No se lo estoy inventando. Pero es una anécdota y que creo que cabe muy bien con esto que estamos hablando, hermanos, porque realmente vivimos en una sociedad que es muy individualista, como hablábamos antes.
Y ese individualismo ha penetrado en la iglesia del Señor. Se ha penetrado en la mente de algunas personas que han conocido al Señor y se dejan llevar por una narrativa en la que ellos son los favoritos, los príncipes, las princesas, las reinas, y que Dios los tiene que poner en los mejores lugares siempre. Reitero, hermanos, porque no quiero que se me malinterprete. Dios te ama. Dios ha dado a su Hijo por tu vida y quiere lo mejor para ti. ¿Sí? Pero nuevamente tenemos que vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios, porque Él los exaltará a su debido tiempo. Ya ves, ahí Dios me va a exaltar, ya lo dijo el hermano. No, no, no. La mejor exaltación es que Dios nos conozca, que seamos conocidos por Dios, que cuando partamos de esta vida y podamos ver a nuestro Señor Jesucristo al otro lado, a nuestro Dios frente a nosotros, que Él nos pueda decir, bienvenido, siervo, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, hoy sí sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso es el mejor regalo que vamos a poder recibir. No hay mejor honra, hermanos, que Dios nos pueda llamar por nuestro nombre en ese día final. Eso va a ser lo más, el top de top en nuestra vida, hermano. Eso va a ser. Pero sí, Amén. efectivamente, John, es algo que necesitamos traerlo al pensamiento de nuestros hermanos también. Muy bien, hermano. Yo creo que fue suficiente, bien desglosado, verso a verso, el capítulo 12. Esperamos que no todos queden palabras, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Cristo, de su palabra. Que meditemos en todo esto, que lo vuelva a leer en su casa y en comunión con Dios, en intimidad con su Señor, con nuestro Cristo. Podamos orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a cumplir con estos requisitos, no requisitos, con estas palabras, a cumplir con este mandato que tú me estás dando en este capítulo, Señor. Quiero serte fiel y que sea el Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría. Y bueno, hermano, sin más que decirle, fue un placer haber estado con ustedes junto al hermano Miguel y Fran. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharnos.